hermanos, aquí estoy de nuevo para poder compartir la palabra de Dios, para poder edificarnos de manera que podamos sustentar con las escrituras nuestra vida espiritual. Y pues voy a darle seguimiento a lo que comencé a compartir el día martes relacionado con la oración, debido a que he tenido algunas peticiones de profundizar en algunos textos que compartí y hacer algunas aclaraciones. Así que vamos a enfocarnos en la escritura bajo el tema aprendamos más sobre la oración. Y es que una sola enseñanza no es suficiente en ningún tema. Siempre surgen dudas y es bueno que tengamos la oportunidad de retroceder, examinar las dudas, aclarar los conceptos para el crecimiento y para la edificación de todos. En la sesión anterior yo compartí principalmente que orar es una necesidad y que no desmayar es una decisión. Y compartí dos claves para la oración de la manera correcta. La primera es pedir con fe, pedir creyendo que recibimos aquello que estamos pidiendo. Y el Señor Jesucristo mencionó que era importante el poder creer en el momento que estábamos pidiendo, que recibíamos lo que estábamos pidiendo. Y la segunda clave era pedir con entendimiento. O sea, pedir, no solamente hablar por hablar, pedir fuera de lo que está escrito en la palabra, sino que realmente con un entendimiento claro. Con un entendimiento claro que estamos hablando las cosas de acuerdo a lo que debe ser hecho en base a la palabra de Dios. Así que quiero hacer algunas aclaraciones y hacer algunas ampliaciones en la exposición de la palabra. Me preguntaron o me pidieron más bien que aclarara por qué no usar segundo libro de Crónicas capítulo 7 verso 14 por el país. En segunda de Crónicas 7 12, la palabra de Dios dice: apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero entonces detenerme en esta primera petición que recibí, aclarar por qué no usar segundo de Crónicas 7:14, y es que es muy interesante el detalle que hay acá. La Biblia dice en el verso 12 que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: yo ya escuché tu oración. La oración de Salomón está en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Fue Salomón que el día que él estaba dedicando el templo a Dios, él hizo una serie de peticiones a Dios, y aquí en el capítulo 7, Dios le responde a Salomón diciéndole: mira, yo ya escuché lo que tú me pediste, y yo he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces en el verso 13 Dios habla de que si Él cierra los cielos para que no haya lluvia, o que si manda la langosta que consuma la tierra, o que si envía pestilencia al pueblo, y esto sería bajo juicios por causa del pecado del pueblo, si el pueblo se humilla, si ora y busca el rostro de Dios y se convierte, entonces Dios habría de responderle. Pero veamos estos detalles para que queden claros y usted pueda compartirle a otros. Porque esta es la razón por la cual, hermanos, algunas peticiones no tienen respuesta, que es particularmente el enfoque en esta noche. Aprendamos más sobre la oración y por qué algunas peticiones se quedan sin respuesta. Esta petición se ha hecho por el país por varios años y no tiene respuesta. No ha sido respondida por Dios porque es una petición mal fundamentada en la palabra. Examinemos los detalles. Dios le dijo esto a Israel. Su pueblo es Israel.
no es el Salvador que lleva el nombre de Jesús, sino que era el pueblo de Israel. Segundo, las circunstancias en las que esta instrucción fue dada fueron circunstancias de derrota, de juicio, de castigo, porque el pueblo estaba en pecado. Tercero, el fundamento de esta oración está conectado con la casa de Dios, con el templo que estaba siendo inaugurado. Parte de la petición que Salomón hizo en el capítulo 6, yo le animo para que posteriormente examine el capítulo 6 para entender por qué esto no es una base para orar por el país. En el capítulo 6, en el verso 40, dice: ahora pues, oh Dios mío, te ruego, dice Salomón, que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. O sea que la oración estaba conectada con el templo, el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Y si usted examina el capítulo 6, va a encontrar que Salomón le dice cosas a Dios como esta: que si alguien extiende sus manos hacia la casa, que si alguien viene al altar, que si alguien se presenta delante de Dios en la casa. Entonces la base de esta oración estaba conectada con el templo como el lugar de la manifestación de Dios. Y entonces Dios, en base a la petición que Salomón le hace, le responde en el capítulo 7 y en el verso 15, después del texto que ya leímos, le dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque el contexto era la casa, el contexto era el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. La casa que Dios había escogido para que ahí se glorificara, para que ahí fuera manifestado su poder o su nombre. Ahora, es interesante también el detalle que Dios dijo que había que humillarse, que había que orar y que había que buscar su rostro y convertirse de los malos caminos. A su pueblo, una nación teocrática que se había apartado, estaba viviendo en pecado y estaba bajo juicio. ¿Por qué es un error aplicarlo a nosotros como país? Porque esta oración se podría aplicar al pueblo de Dios, ya sean muchos, algunos o uno, que habiéndose apartado de Dios y comenzando a padecer las consecuencias de apartarse de Dios, se vuelve a Dios arrepentido, humillado y clamando por el perdón. Y a este o a estos Dios les promete restaurarlos. Porque lo que Dios dice al final del pasaje en el verso 14 es: yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. O sea que Dios nunca dijo: si la iglesia de una nación ora unida, yo voy a bendecir a esa nación. El entender esto nos puede ayudar también, hermanos, para que podamos darnos cuenta por qué es que la iglesia, orando unida por varios años, no ha logrado que haya prosperidad, que haya paz en la nación, que se detenga la violencia, porque esto está fuera del contexto histórico, esto está fuera de los principios espirituales que están aquí escondidos. Así que espero que de esta manera quede más claro el entendimiento de por qué esa es una cita errónea, una base o un fundamento erróneo para pensar que si la iglesia en un país se pone de acuerdo, Dios va a bendecir a esa nación. Yo me doy cuenta que como pastores estamos divididos. Los que creen que esto es una realidad y que si nos llegamos a unir, Dios puede bendecir y prosperar al país. Dios puede hacer que empresas extranjeras inviertan en nuestra nación. Dios puede hacer que vivamos en prosperidad y en paz, pero se incluye a todos. Cuando Dios en realidad está hablando de perdonar los pecados del que se arrepiente, del que se humilla. Dios está hablando de sanar la tierra de su pueblo. Dios nunca dijo que si la iglesia ora unida va a bendecir a una nación. Dios habla de perdón, de restauración para aquellos que se vuelven a Él. Así que no puede aplicarse en términos generales. La segunda petición
es la de ampliar la oración del Señor de Juan 17, porque no lo leí todo. En Juan 17, verso 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo compartí al final de la exposición anterior que no era correcto orar por mucha gente, que el Señor Jesucristo no oró por el mundo, que el Señor Jesucristo oró por los discípulos. Entonces me han pedido que amplíe la oración del Señor porque yo no leí toda la Escritura. Entonces, al continuar leyendo nos damos cuenta que el Señor oró por los discípulos. Pero luego en el verso 20 se extendió un poco más y dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que oró por los discípulos que habrían de hacer los discípulos. Y de cualquier manera el enfoque siempre está limitado a una relación personal con el Señor, a un grupo específico, y está limitado también a peticiones específicas. Y es que esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Para que nuestra oración sea contestada, tenemos que saber por quién voy a orar y qué es lo que yo voy a pedir. Porque no podemos pedir lo mismo para los inconversos que para los creyentes. No podemos hacer las promesas de Dios para los hijos disponibles para los inconversos. Y ahí es donde está la clave. Tenemos que saber por quién vamos a orar y qué es lo que vamos a pedir. Entonces, cuando examinamos el capítulo 17, en base a la petición que se me ha hecho de ampliarlo, yo descubro que el Señor Jesucristo oró por los discípulos. Y oró luego por los discípulos que los discípulos iban a hacer. Entonces, en el verso 20, Él dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces resulta esto, ampliando ese texto, aclarando un poco más la idea que compartí. El Señor Jesucristo, en su intercesión por los discípulos, Él pidió que fueran guardados, que fueran uno, que tuvieran su gozo en ellos, que fueran guardados del mal y que fueran santificados. Entonces el Señor Jesucristo intercedió ante el Padre por los discípulos, oró por un grupo específico y oró peticiones específicas, que fueran guardados para que fueran uno, que tuvieran el gozo en ellos cumplido, que fueran guardados del mal y que fueran santificados. Pero el enfoque principal es la unidad. Así que tenemos que entender esto. Porque como dije, una sesión no basta para entender todo. Por eso vamos a continuar aprendiendo más sobre la oración. Y entonces, la respuesta a esta segunda petición que tuve me conecta con la tercera, que es: entonces sí se puede pedir por los no creyentes. Sí. Es que yo no dije que no podemos pedir por los que no son creyentes. Al contrario, es parte de nuestra responsabilidad como creyentes el orar e incluso preguntarle a los inconversos si tienen una necesidad, si quieren que ellos puedan ser puestos delante de Dios en oración, si hay un milagro que están necesitando en su vida, porque esto pueden llegar a creer por causa del milagro. Si no creen por la palabra, pueden creer por causa de las señales. Entonces es correcto el poder orar por los que no son creyentes. Es nuestra responsabilidad. Lo que yo dije era que no se puede generalizar. Porque si usted generaliza, su oración es tan amplia que no puede cubrir a toda la gente. Por ejemplo, no es lo mismo que usted ore por su jefe o por la esposa de su jefe que está enferma. Y usted sabe cuándo suceda el milagro si usted está orando. A que usted ore por todos los empresarios del Salvador. Ahí es donde quiero que entiendan la diferencia. No puede ser una oración tan generalizada, sino que está enfocada. Hay una relación personal. Hay por lo menos un nombre. Hay por lo menos una información sobre qué pedir. Como pastores,
yo a veces me contacto con algunos amigos, incluso fuera del país, y ellos me dicen, necesito que me ayudes a orar por tal persona, me da el nombre, le está pasando esto o está en tal condición. Entonces podemos orar por los creyentes bajo un enfoque bien específico. Podemos orar por familiares de nuestros hermanos que son miembros de la congregación con un enfoque bien específico. Lo que yo dije era que no generalizáramos. Y todas estas ideas entonces se van conectando, porque también me pidieron que aclarara por qué Pablo dijo que oráramos por todos los hombres y yo dije que no podíamos orar por todos los hombres. Yo no dije que no podemos orar por todos los hombres o por toda la gente. Yo dije que no podíamos orar por el mundo, porque es bien difícil que usted tenga la fe, por ejemplo, para orar por una nación. Es bien difícil que usted pueda cubrir con su fe y crea que usted recibe lo que usted está pidiendo por una nación. Entonces lo que yo dije era que no podemos orar de una manera general. Entonces, aclarando este concepto, no podemos orar en general, primero, porque una oración tan vaga y tan amplia que cubra multitudes, definitivamente que no va a ser cubierta con su fe para que usted sepa que se cumple. Y si la condición para orar, la condición para recibir es creer que usted recibe mientras pide, yo creo de que muchas veces oramos solamente por hablar. Una oración muy común hecha por la mayoría de creyentes es: y Padre, habiéndote dado las gracias porque has provisto los alimentos en nuestra mesa, ahora te pedimos que le proveas de alimentos a todos los que no tienen. Esa es una oración muy vaga. Es una oración muy generalizada. Usted no sabe cuánta gente, cuántos millones de personas están sin tener alimentos. Pero se convierte en una repetición. Se convierte en una acción religiosa. Simplemente estamos diciéndolo como por acallar nuestra conciencia. Entonces, este es un ejemplo de una oración muy general. Segundo, usted no puede pedir que las promesas o los beneficios de los creyentes las reciban los incrédulos. Y mi ejemplo fue que es un error orar: Señor, sana a todos los que están enfermos por esta plaga. Primero, usted no los conoce. Segundo, su fe no le va a alcanzar para poder cubrir a todas las miles de personas que están contaminadas. Entonces, hay que agregarle a esto que hay muchas personas que están caminando sin el temor de Dios, y los beneficios o el favor de Dios no habrá de manifestarse sobre aquellos que no habitan bajo el abrigo del Altísimo. Entonces esto nos habla de limitaciones. En esta ocasión yo quería compartir sobre pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque ese tema nos habla de limitaciones, pero no voy a poder llegar hasta ahí por causa de aclarar todos estos conceptos, a fin de que vayamos línea tras línea, renglón tras renglón, y que podamos entender las cosas con claridad. Pero cuando nosotros leemos que el apóstol Juan dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, esa expresión conforme a su voluntad nos pone un límite. Y yo creo que vamos a tener que ocupar otra sesión para hablar sobre esto un poco más en detalle, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad general de Dios, pero no conocemos la voluntad específica. Pero en términos generales podemos aprender esto, que las claves que nos van a ayudar siempre son entender por quién vamos a orar y qué es lo que vamos a pedir. Entonces, ampliando la idea del apóstol Pablo, vamos a ir al texto. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 dijo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe? Este es nuestro problema.
Nosotros tomamos una escritura y queremos que esa escritura determine toda la doctrina. No podemos hacer eso. Tenemos que unir las escrituras para poder establecer el fundamento. Y en este caso, tenemos que entender cuáles son los límites de la intercesión. El no entender cuáles son los límites de la intercesión ha causado que iglesias enteras, pastores, se unan en oración y aquello por lo que han orado no ha sido respondido, porque no ha estado fundamentado en la palabra, no ha estado fundamentado en la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo está diciendo que él exhorta a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Lo primero que tenemos que saber es que hay varios tipos de oración. Aquí Pablo habla acerca de rogativas, habla de oraciones, de peticiones, de acciones de gracia. Son varios tipos de oración. Lo segundo que tenemos que saber es que Pablo está diciendo que oremos por todos los hombres. Pero mire, hay más de 7 billones de personas en el mundo. Ahora, no sería correcto que nadie pudiera orar por todos los habitantes del mundo, porque esto es lo que ha sucedido últimamente y lo puse como ejemplo. Oraciones a través de las redes: Señor, ten misericordia del mundo y sana a todos los enfermos. Señor, bendice a todos y extiende tu mano y trae sanidad sobre toda la gente que está en cama. No podemos generalizar solamente bajo un texto. Y es que el apóstol Pablo aquí mismo nos da el ejemplo. Él dice: oren por los reyes, por los que están en eminencia. Y dice cuál debería ser el enfoque correcto para orar: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo he escuchado oraciones en nuestro país, por ejemplo, de esta manera: Señor, convierte a los 84 diputados. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de aclarar. Que tenemos que saber por quién orar y tenemos que saber qué pedir. Entonces, en términos generales, tenemos que saber esto y establecernos de esta manera, hermanos. Nosotros podemos orar por cualquier persona en términos generales, pero no podemos pedir cualquier cosa. Ahora, es importante que nos enfoquemos y que haya una relación con esa persona, porque no podemos orar por alguien a quien no conocemos y de quien no tenemos ninguna idea, ni sabemos su condición, ni tendremos una relación como para saber si recibió lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, gente ora de esta manera: Señor, convierte a los musulmanes. ¿Pero a cuáles? ¿Está orando por todos los musulmanes? ¿O tiene alguna familia en particular que está conectada con gente de esa nación? Y entonces hay una relación que permite que se enfoque con nombres y hay una condición particular. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Con este propósito, entonces, quiero compartirle algunos aspectos sobre los cuales nosotros podemos interceder, porque yo creo en lo particular que actualmente vivimos un tiempo en el cual necesitamos orar por los gobernantes. Así que si algo vamos a rescatar de toda la sesión en esta noche, que sea el volcarnos a interceder por los gobernantes. Pero no es orar por conversión, hermanos, sino que el apóstol Pablo dice: para que vivamos quieta y reposadamente. Pablo nunca dijo: oren por todos los hombres para que Dios los convierta. Oren por los reyes y por todos los que están en eminencia para que Dios los salve. Esas son oraciones equivocadas. Voy a detenerme en eso en la próxima sesión, orando conforme a la voluntad de Dios. Ahora yo quiero enfocarlo en que intercedamos, en que clamemos a Dios por los gobernantes en nuestra nación. Porque los gobernantes son piezas fundamentales que pueden ser movidas por el diablo. De hecho, son instrumentos del diablo para traer destrucción. Los gobernantes son instrumentos diabólicos para poder estorbar, para poder restringir la libertad de la iglesia. Entonces Pablo habla en ese contexto de la importancia de orar por los gobernantes para que la iglesia pueda vivir con tranquilidad, pueda vivir reposada, con piedad, con honestidad, para que el evangelio pueda ser predicado con libertad, pueda ser esparcido con libertad.
Entonces yo quiero retar particularmente a los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe para que podamos volcarnos hacia la intercesión por los gobernantes, orar por nuestro presidente, orar por los diputados, orar por la gente, por las autoridades militares, por todas las autoridades civiles. Pero una vez definimos por quién vamos a orar, tenemos que definir qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a orar. Y aquí es donde existen las limitaciones. Y aclaro, porque en nuestro país se han hecho oraciones muy generalizadas que no han tenido respuestas porque no han estado fundamentadas en la palabra, no han sido hechas con entendimiento. Entonces, algunos aspectos por los cuales podamos interceder por los gobernantes. Número 1, que se abran puertas para la evangelización de ellos. Es decir, pedirle a Dios, Señor, sé tú obrando de manera que estas personas puedan escuchar tu palabra. Les sea predicado el evangelio, les sea predicado el señorío de Cristo. Mueve personas, obra en las circunstancias para que ellos puedan ser evangelizados. Número 2, Padre, revélate a sus vidas. Manifiéstate en sus vidas. Tu palabra dice que nadie puede venir a ti si tú no lo atraes. Te pedimos ahora, Padre, que te reveles a ellos. Otra petición sería, Señor, redargúyelos de pecado. Sé tú por tu espíritu haciéndoles entender su necesidad, su condición. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Vea que no estoy diciendo como erróneamente se ha orado, Padre, conviértelos. Padre, sálvalos. No, estamos hablando de una intervención de Dios por su Espíritu, revelándose a ellos, atrayéndolos a ellos. Podemos orar, Señor, levanta obreros en el medio político y sabemos que hay cristianos en las esferas militares, en la esfera de los jueces, en la esfera de la policía. Sabemos que hay presencia de cristianos aún en las jefaturas. Pero podemos orar, Señor, envía obreros para que tu palabra sea predicada, para que esta gente pueda oír tu palabra y entender no la religión que se les ha predicado, sino que se les predique a Cristo. Podemos orar pidiéndole a Dios, Señor, que haya gente temerosa de ti alrededor de ellos, que los afecte. Moviliza a la iglesia, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra. Otra petición sería, Señor, dale sabiduría para tomar decisiones. Porque esta gente actúa naturalmente. Esta gente actúa en su sabiduría humana y muchas veces con una sabiduría diabólica. Como dije, los gobernantes son instrumentos del diablo o pueden ser instrumentos en las manos de Dios. De nosotros como iglesia depende que levantemos a nuestros gobernantes para que, aunque no conozcan a Dios, ejecuten la voluntad de Dios. Yo creo que usted habrá encontrado en la Biblia en la cual se lee esta frase, Ciro, mi siervo. Usted no encuentra que Ciro haya sido alguien que se convirtió al judaísmo. No, simplemente era un rey. Pero Dios tiene el corazón del rey en su mano y a lo que él quiere lo inclina. Como iglesia podemos levantarnos en oración, podemos clamar que Dios incline el corazón de esta gente para emitir leyes justas. Esta es nuestra responsabilidad, iglesia. ¿Sabe una cosa? Quiere que nosotros volvamos a reunirnos pronto. Clamemos a Dios. Que Dios incline el corazón de los que están a cargo de las leyes para que hagan lo que sucedió en los Estados Unidos. El presidente Trump decretó que las iglesias son entidades necesarias e indispensables en la sociedad. Y que así como la salud y los alimentos y la gente que trabaja en esas áreas podían movilizarse, él estableció, también la iglesia tiene que reunirse porque primero tenemos que buscar a Dios. Ahora, esto podría suceder, que los que están a cargo de tomar estas decisiones, de mantener a los creyentes sin la posibilidad de reunirse, puedan ser inclinados por Dios, que puedan ser movidos sus corazones por Dios. Ahora depende de nosotros.
Señor, inclina el corazón de esta gente, que emitan leyes justas. Señor, que tu temor caiga sobre ellos. Esto es orar con entendimiento. Estamos enfocados en por quién orar y estamos enfocados en qué pedimos. ¿Qué es lo que vamos a pedirle a Dios que ejecute o que realice sobre esta gente? También podemos pedirle a Dios que se desbaraten las maquinaciones del enemigo que afectan a la iglesia. Es decir, siendo que ellos son las personas que legislan, que convierten o que crean las leyes, porque entendámoslo de esta manera. El poder legislativo hace ley algo. Y este es parte del conflicto en el que hemos vivido durante estos últimos meses como nación. Que ellos se han dado el lujo de decir, es que eso no es ley, porque nosotros no hemos dicho que sea ley. Entonces nosotros establezcamos el señorío de Cristo a través de nuestra oración, a través de nuestra intercesión por las autoridades. Establezcamos que sobre los hombres quien reina es Dios. Pero como iglesia tenemos que volcarnos con entendimiento, con fe, para orar por los gobernantes y decirle, Señor, sé tú inclinando sus corazones. Sé tú desbaratando toda maquinación que el enemigo ha traído en contra de la iglesia. Yo ya aclaré en predicaciones anteriores, esto no es persecución contra la iglesia. El hecho de que la iglesia esté cerrada no es persecución contra la iglesia. No es en contra nuestra, no es que el diablo se ha levantado en contra nuestra, no. Es la manera en que los gobernantes piensan que se debe de manejar esta situación para poder guardar a los cristianos. Pero nosotros podemos causar que Dios incline el corazón de aquellos que están siendo obstáculo para la iglesia. De aquellos que han puesto a la iglesia en el último lugar. Como los últimos que vamos a poder abrir. Esto puede ser cambiado por Dios. Si clamamos a Dios, Dios puede inclinar el corazón de esta gente. También podemos clamar, hermanos, para que sean descubiertas sus maldades, sean removidos de sus posiciones. Yo creo que todos nosotros somos conocedores ahora de cuán corrupto es el ambiente de la política. Ahora, la palabra de Dios en Romanos 13 nos habla de las autoridades y dice que las autoridades están establecidas de parte de Dios. Y dice que las autoridades son establecidas para castigar al malo. Entonces, como país, nosotros nos damos cuenta que necesitamos avanzar con gobernantes que puedan ser movidos por Dios aunque no conozcan a Dios, que sean movidos por Dios aunque no tengan temor de Dios, de manera que, por ejemplo, lo que se ha dado recientemente en Costa Rica, autorizaron el matrimonio homosexual. Eso no suceda en nuestro país. ¿Pero de qué depende? No depende de que ellos tomen la decisión únicamente de hacerlo, sino que depende de la influencia del diablo sobre la gente que gobierna, pero también depende de que la iglesia se levante para estorbar la obra del enemigo. Y aquí es donde yo quiero que entienda, hermano, la importancia de por qué muchas oraciones no son respondidas. Y que entienda cuál debería ser nuestra posición como iglesia. Estamos en un tiempo donde es urgente, hermano, que continuamente estemos orando por el señor presidente. Oremos para que Dios lo guíe, Dios lo respalde, Dios lo guarde, Dios lo use para su gloria, Dios lo use para bendecir la iglesia. Oremos para que Dios se manifieste, desbaratando toda obra del diablo en contra de él. Oremos por todos los diputados. Oremos para que ellos puedan ser instrumentos en las manos de Dios para legislar de manera que la iglesia pueda continuar predicando con libertad. De manera que toda trampa del diablo para poder promover leyes a favor del homosexualismo, a favor del aborto, a favor de una nueva manera de educar a nuestros hijos, incluyendo la diversidad de género, que todo eso se detenga en nuestro país. De nosotros depende en gran manera cómo la nación puede ser gobernada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay un conflicto actualmente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo,
nosotros podemos hacer la diferencia, hermano. El apóstol Pablo puso sobre los creyentes la responsabilidad de orar por los gobernantes. Entonces, el asunto es, ¿por quién vamos a orar? ¿Y qué es lo que vamos a orar? Y yo le he dado aquí ejemplos, entonces. Que se abran puertas para que sean evangelizados, que Dios se revele a sus vidas, que Dios los redarguya de pecado, les haga entender su condición, su necesidad, su miseria. Que Dios envíe obreros o levante gente en su medio para que sean afectados, que sean respaldados o que haya gente temerosa de Dios alrededor o trabajando con ellos para que los afecten. Que Dios les dé sabiduría para poder tomar decisiones. Que Dios incline su corazón hacia la justicia para emitir leyes justas. Que Dios ponga su temor sobre ellos. Que sean desbaratadas las maquinaciones del enemigo. Que puedan estar siendo generadas para que a través de ellos la iglesia sea estorbada. Y que sean descubiertas sus maldades y removidos de sus posiciones todos aquellos que puedan estar aprovechándose o estar en ese ambiente de corrupción y que puedan de alguna manera ser elementos que traigan daño a nuestra sociedad, en nuestro país, como lo que ya mencioné, homosexualismo, abortos, un nuevo sistema educativo con la inclusión de la diversidad de género, por ejemplo. Ahora, por las demás personas, en términos generales, nosotros podemos pedir que Dios, por su misericordia, lo guarde de la muerte. Por cualquier persona que usted conoce, que es un inconverso, usted puede pedir, Señor, guárdalo. Señor, líbralo de la muerte. Señor, que el enemigo no tome su vida mientras él no escuche verdaderamente el Evangelio y tenga la oportunidad de conocer. Porque esto es otra realidad. Muchos cristianos hablan en estos términos. En el país nadie puede decir que no ha oído el Evangelio. ¿Cómo no? Porque mucha gente lo que ha oído es religión. Se le ha hablado de prohibiciones, se le ha hablado de mandamientos de hombres, se le ha hablado de sistemas religiosos. No se le ha hablado del Evangelio. Hay mucha gente, incluso evangélicos, entre comillas, que tienen que ser liberados de la religión que los ha atrapado. Porque no conocen verdaderamente el Evangelio. No conocen lo que es estar en Cristo. Lo que conocen es una religión de prohibiciones, de usar largo, de no hacer esto, de no cortarse el pelo, de no usar maquillaje, de hacer las cosas de esta manera, de una rutina religiosa, de hacer vigilia, de hacer ayuno, mandamientos de hombres. La gente necesita conocer el verdadero Evangelio. El apóstol Pablo dice que el reino de Dios consiste en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que si alguno era libertado por el Hijo, sería verdaderamente libre, no cautivo hacia un sistema religioso. Así que no podemos continuar con esa idea de pensar que en el país todo el mundo ha oído el Evangelio. Mucha gente todavía necesita conocer el verdadero Evangelio de Jesucristo. Y hay muchas personas en lugares remotos en nuestro país que no han escuchado el Evangelio. Así que por las demás personas, en términos generales, podemos pedirle a Dios, no que los convierta, voy a ampliar sobre eso en la próxima sesión, no que los convierta, no que los salve, sino que Dios los guarde de la muerte y que por la intervención de Dios ellos puedan ser atraídos. ¿Sabe? Si usted coincide conmigo en esto, esta es la petición que usted puede hacer por familiares suyos que no son creyentes. Usted puede decirle al Señor, Señor, así como me atrajiste a mí, porque es el Espíritu Santo quien convence de justicia, de pecado y de juicio. Usted puede decirle al Padre, Señor, así como me atrajiste a mí, atrae a mi cuñado. Señor, así como me atrajiste a mí, revélate, convence de pecado a mi vecino y por nombre usted ora por él. Usted ora por las personas de una manera específica, usted intercede por ellos que sean guardados de la muerte, pero también ora que Dios los atraiga, revelándose a sus vidas. Esto es orar con entendimiento. Usted ora, Señor, que su corazón sea inclinado por ti para poder ejecutar tu voluntad. Así que, hermanos, no quiero alargarme más, quiero hacer énfasis en un llamado a los miembros de la congregación Centro Cristiano de Fe
para poder volcarnos a la intercesión por los gobernantes. Existe un conflicto a nivel político, existe un conflicto de fuerzas, de intereses económicos, pero a nosotros todo eso nos sale sobrando. Tenemos que entender algo. A través del libro de Daniel hace tiempos aprendimos que Dios gobierna sobre el gobierno de los hombres. Y nosotros como iglesia podemos clamar y tenemos la responsabilidad de clamar a Dios, de pedirle que se manifieste. Y si como iglesia con entendimiento clamamos por los gobernantes, clamamos que Dios detenga toda esa emisión de leyes injustas o que traen daño a nuestro país o a la iglesia, que sean detenidas. Toda esa corrupción y esa inmoralidad que se está convirtiendo en ley en el mundo, que sean detenidas aquí por hombres y mujeres que ejecutan la voluntad de Dios aún sin conocerlo, aún sin haber nacido de nuevo, porque ese es el punto. Siendo que el corazón del rey está en la mano de Dios y a lo que Él lo inclina, lo que a nosotros nos corresponde hacer es hacer esa petición. Señor, mueve el corazón de estos hombres. Señor, que tu temor caiga sobre ellos. Señor, inclínalos para que ejecuten tu voluntad aún sin saber que están haciendo tu voluntad. Esto es clave. Así que yo quiero concluir con esta invitación, hermano. Yo quiero pedirle particularmente en esta exposición de la palabra, habiendo aclarado algunos aspectos que cubrí en la sesión anterior, yo quiero pedirle, volvámonos a Dios en estos días, en intercesión por nuestros gobernantes, por las autoridades civiles, por las autoridades militares. Podemos clamar a Dios, y yo espero que lo haya estado haciendo. Hay elementos policiales. En la corporación policial hay muchos jefes, hay muchos cristianos. ¿Sabe? Incluso hay policías que son pastores. Nuestra responsabilidad es orar, que el reino avance. Nuestra responsabilidad es orar por más obreros. Nuestra responsabilidad es clamar a Dios para que Dios los guarde, para que Dios los use, para que Dios se glorifique. Así que yo espero, hermanos, que con esta exposición de ideas usted pueda profundizar y establecerse de una manera más clara, pero sobre todo, no solamente que entienda, sino que vaya y lo haga. Esta misma noche, mañana, tome un tiempo, ore para que el Señor le dé sabiduría al presidente, ore para que Dios obre a través de la asamblea, estableciendo la legislación que bendice, la legislación que permite que la palabra continúe corriendo, la legislación que no está de acorde con el príncipe de este siglo que quiere traer inmoralidad, corrupción, muerte y destrucción al mundo y a nuestra nación. Así que, hermanos, tome esto como un llamado a interceder por los gobernantes, entendiendo que la clave siempre será por quién orar y qué es lo que tenemos que pedir. Que Dios le bendiga. Por favor, no vaya a dormir esta noche sin tomar un tiempo, pero de corazón y con entendimiento, orando por el presidente, orando que Dios lo sostenga, le ayude, y orando que Dios incline los corazones de esta gente que está a cargo de hacer las leyes, para que podamos como iglesia reunirnos pronto. Ellos pueden cambiar las cosas y Dios puede cambiar su corazón. Les dejo estas ideas, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y sigamos adelante. Sigamos confiados en Dios, escondidos en Él y sobre todo permaneciendo en su palabra, porque es por ella que somos alimentados, somos sostenidos. Hasta la próxima transmisión, que será el día de mañana, por cierto, con nuestro hermano Edwin. Bendiciones. Bendiciones a todos, iglesia. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero